Bienvenidos correlones a este nuevo video. El día de hoy voy a conversar de un tema muy importante acerca del Forza Motorsport. Y para lograrlo, para ir al punto que quiero abordar en este video, voy a aprovechar este pequeño clip a bordo del Toyota Corolla del 74 en la clase D. Estoy en la última vuelta en Silverstone, consiguiendo una muy pequeña ventaja del Miata que me viene siguiendo desde el inicio de la carrera, y ha sido una pelea bastante reñida porque todos los coches tenemos rendimientos muy similares y cualquier error te cuesta varios puestos en la parrilla y puedes perder todo tu esfuerzo. La verdad que son carreras muy complicadas a pesar de que son coches relativamente lentos. Ahora en otro video te voy a enseñar cómo subir de nivel los coches para hacer modificaciones especiales. Pero lo importante es lo que va a pasar a continuación. Observa, estoy ya acercándome a la última chicana previo a la recta de las emociones y a punto de conseguir la victoria. Aquí me presiona acá el Miata por dentro y nos impactamos, pero observa esta locura, mira esta belleza. El golpe que recibo por un costado de otro Miata que no frenó, se fue a máxima velocidad y me impactó de esa manera, dejándome totalmente noqueado fuera de la carrera, sin ninguna posibilidad de recuperación. Ok, a este corredor ni siquiera le escribí, sencillamente me fui directamente a renderizar el clip y realicé un reporte a soporte de Forza inmediatamente para pues sencillamente pues hacer saber a los desarrolladores, a los que vigilan el juego, de que este personaje está haciendo de las suyas en las carreras, y es muy lamentable. De hecho, ni siquiera voy a mencionar el nombre del corredor porque sinceramente hasta el nombre dice bastante. Pero bueno, no pasa nada, seguimos adelante. En la misma pista, con el mismo coche, aquí iba en la cuarta posición. Detrás de mí va otro Miata que también se está acercando peligrosamente por el costado derecho, y yo hago una maniobra de tratar de frenar su avance por la línea, y observa lo que pasa. Observa lo que hace. Me pone la trompa en la parte inferior derecha de la cola para ponerme en trompo, lo que obviamente arrebató mis posibilidades de llegar por lo menos en la cuarta plaza después de haber hecho un esfuerzo considerable para mantenerme en carrera. Voy a repetir esta maniobra para que la podamos analizar y la voy a poner en cámara lenta para que observen lo malintencionado de este sujeto. Observa lo que hace. Yo me pongo en el centro bloqueando su acceso a la línea para que no tenga la velocidad suficiente para poderme superar. Y observa, él en su frustración me arrastra poniendo la punta de su trompa izquierda específicamente en la parte inferior para hacerme ir en trompo y él poder seguir avanzando. Y en este tipo de maniobras el sistema de penalizaciones no funciona bien. No funciona bien porque es una maniobra tan sutil, no es un impacto significativo como para que el sistema de penalizaciones pueda inmediatamente castigarlo, y mucho menos va a ocurrir al cierre de la carrera. O sea que es muy complicado para el sistema. Entonces de esto es lo que quiero conversar con ustedes precisamente. Pero antes de ir al punto y mi análisis central, observa los mensajes que tuve yo con este individuo, que aquí sí entré en un pequeño chat para discutir de su maniobra, y observa su respuesta. Ok, ahora te pongo en pantalla la bandeja de mensajes, y aquí es donde he estado conversando con él, y ha sido una conversación por supuesto agresiva porque no estoy tratando con una persona con conciencia, es alguien muy infantil, y tengo claro de que no es un niño por la manera como se expresa. Entonces fíjate, yo pongo allí, el primer mensaje que pongo para contactarlo es que lo tengo grabado, ok, le digo que lo tengo grabado y que soporte de Forza va a adorar ese clip, ¿no? Así que sigue empujando, le pongo, ¿no? Entonces él responde de que yo vea mi replay, mi propio replay, porque él no arrolló a nadie, dice él. ¿Ves? Magnífico. Entonces más adelante sigue y pone: a no ser que estés hablando de la curva donde tú olvidaste cruzar o girar, esa fue tu culpa. Donde yo olvidé girar. Curioso, ¿no?
Y ya te mostré el clip. Okay. Y le puse, no te preocupes, el video no puede mentir. Los jugadores como tú arruinan la experiencia de todo el mundo. Si tú tienes control total de tu coche, ¿por qué necesitas hacer maniobras sucias? ¿No? Eso es lo que más me molesta, porque si fuese una persona, un jugador con poca experiencia que no domina bien el coche, lo entiendo, no pasa nada. Me he conseguido mucha gente así que todavía no tiene el dominio del coche, del control. Eso es comprensible, no pasa nada. Pero ¿sabes qué molesta? Cuando ves a alguien que tiene la experiencia, que domina el coche y que sabe lo que está haciendo y que de forma intencionada y tóxica arruina la experiencia de los demás. Eso sí me molesta. Y dice, míralo de nuevo y hazme saber, porque sus números, ¿no? Sus números de piloto, sus números como jugador dentro del Forza, es clase S y 4950, y eso dice lo contrario, ¿no? Acerca de sus movimientos, ¿no? O sea, como que él es muy profesional, porque tiene un número como piloto dentro del juego, tiene un número alto de 4950. Entonces yo le pongo, le escribo, le respondo, le digo, por cierto, yo soy colaborador y creador de contenido, y los números no te pueden dar el respeto, solo tus propias acciones, así que gánatelo en los circuitos, ¿de acuerdo? O sea, de verdad, o sea, tú puedes tener, los números pueden decir que tú eres un súper profesional astronómico, lo pueden decir los números, y es peor, porque cómo es que si tú tienes una habilidad y un coeficiente y unos números que dictaminan que tú eres un corredor profesional, entonces es peor porque estás haciendo maniobras malintencionadas contra los demás. Es como si Lewis Hamilton o Verstappen, siendo los profesionales que son en una carrera, pues sencillamente se hicieran maniobras sutiles para ponerle una goma en un costado a otro monoplaza para hacerlo ir en trompo sin que los jueces se den cuenta. Pero eso es ese tipo de maniobras, ¿no? O sea, o que un boxeador, un súper profesional de talla mundial, se ponga unas láminas de plomo en los guantes para pegar más fuerte y noquear a los demás jugadores. ¿Eso lo justifica? Yo creo que no. Entonces, bueno. Entonces, y él insiste que siga viendo el replay, y ya te mostré el replay, o sea, ya les estoy mostrando a ustedes la maniobra tan sucia. Pero bueno, le pongo, no te preocupes, confía en mí, yo lo voy a ver, pero no solo yo. Le respondo. Y me dice perfecto. Y entonces aquí viene el rifirrafe, o sea, aquí viene ya el desarrollo de toda su frustración, porque no hay manera de que este personaje pueda asumir su responsabilidad, sino que inmediatamente se va en contra del juego y empieza a decir que entonces ¿por qué también no les aprovechas y les dices a ellos que arreglen los bugs, que arreglen los errores, porque el programa apesta, porque no sé qué, o sea, que los glitch, que si los replays no se salvan, o sea, toda una cantidad de temas relacionados con los errores del juego y los altibajos del juego, que está bien. Forza Motorsport no es un juego perfecto, es un juego que tiene también dificultades, y los desarrolladores han dicho varias veces que están trabajando en eso. Pero entiendan algo, cuando tú creas un producto de esta magnitud con tantos jugadores, es natural que existan problemas y existan errores. Yo no estoy justificando los errores, para nada, este video no se basa en eso. Los desarrolladores se encargarán de limpiar el juego y acomodar lo que tengan que acomodar. Y yo también tengo mis críticas al respecto, pero me las guardo porque yo entiendo el trabajo que hay detrás, y es muchísimo trabajo. Y es mucha gente comprometida que está de verdad haciendo su mejor esfuerzo para entregarnos un producto exitoso y razonable. Y me parece que a pesar de los altibajos, me parece que es un producto muy bueno, me parece que es un juego fenomenal. En todos sus aspectos es un juego fenomenal. Y si fuera tan malo como este individuo dice y se queja, ¿por qué lo juega? Es la pregunta del billón. Si de verdad algo no te gusta, algo te frustra y te hace sentir mal a ti como jugador, búscate otro juego.
busca otro título, ve a jugar Gran Turismo, Assetto Corsa o cualquier otra cosa. No entres a Forza, ¿entiendes? O sea, es así de simple, o sea, de verdad no es tan complicado, señores. Si a uno no le gusta algo, uno no lo usa, uno no lo juega y no pasa nada. De hecho, tienes incluso en el mismo Game Pass, tienes cantidad de juegos distintos para disfrutar. O sea, tienes una biblioteca enorme de juegos, incluyendo juegos de competencias y juegos buenos también de carros, de automovilismo. De repente no son las físicas no son tan buenas como la de Motorsport, pero hey, hay juegos buenos también. Entonces, bueno, y él continúa, y yo le pongo, y le respondo después de toda su locura, yo le pongo que ellos nos escuchan, lo escuchan a él, me escuchan a mí, nos escuchan a todos al respecto y están trabajando, y sé que están trabajando en las dificultades del juego. Pero le puse, depende de los jugadores evitar comportamiento tóxico. Y le puse al final, cerré diciéndole que tengas una gran semana. Ese es el tema que quiero destacar hoy. Yo escucho todos los días a otros creadores de contenido importantes, con buenos números, que se quejan de forma técnica y son como muy firmes en su posición y muy radicales a la hora de hablar de Forza Motorsport, y lo comparan con otros títulos de más o menos que se acercan a esta franquicia. Incluso dicen que otras franquicias son mejores y tal. Miren, les voy a decir algo sencillo, de verdad, como lo acabo de mencionar. Todo depende de tus gustos, preferencias y tus condiciones materiales. Si tú eres alguien que de verdad disfruta mucho, por ejemplo, Gran Turismo, juego del que yo no puedo hablar porque yo no tengo un PlayStation 5 y tampoco no he tenido la oportunidad de jugarlo. He visto gameplays y me gustan los gameplays y me parece que Gran Turismo de seguro debe ser un juego bueno. Estoy convencido que también debe ser un juegazo, de hecho. Pero yo no me atrevería a comparar uno con el otro porque son experiencias diferentes y son plataformas distintas. No tiene sentido, señora, no hay que caer en esa trampa absurda. Si tú disfrutas algo, de verdad, disfrútatelo, gózalo, pero no hagas comparaciones. De verdad no vale la pena porque eso es tóxico, eso es innecesario, eso no contribuye al gaming. Por el contrario, genera discordia y también hace que las personas que quieran probar los títulos se cohíban porque sienten que se dejan llevar por las opiniones extremistas de muchos creadores de contenido que quieren sacar números y quieren contabilizar con la controversia y quieren contabilizar a costillas el trabajo de los demás, hablando pestes. Y eso es muy fácil, destruir es muy fácil, destruir es algo muy sencillo. Tú haces un video o dos, hablas mal del juego y chévere, ¿no? Qué bueno. Y contabilizas tú y hundes a los demás. ¿Y por qué no construyes? ¿Por qué no te empecinas en hablar de las cosas buenas? ¿Por qué no te empecinas en hablar específicamente de lo positivo? Y lo más importante, que ese es el verdadero objetivo de este video del día de hoy, que no quiero que se malinterprete como un regaño. No, yo lo quiero hablar de una manera que lo pongamos en análisis sobre la mesa. Lo más importante en un juego ni siquiera es el juego como tal. No es el desarrollo del juego lo que importa. Lo que importa eres tú como jugador, nosotros como jugadores. En este caso, nosotros como corredores. Eso es lo que importa. ¿Cuál es tu comportamiento en el circuito? ¿Cuáles son tus maniobras? ¿Tú respetas a los demás? ¿O a ti no te da igual, no te importa arrollar a todo el mundo y llevártelos encima en el techo? ¿De verdad? No es tan difícil. Ese análisis es simple. El juego puede tener 3.000 millones de errores. Si no te gusta, búscate otro. Pero eso no justifica y no va a justificar jamás la toxicidad de los jugadores. No lo vas a lograr. Tú no vas a poder justificar nunca tu comportamiento infantil dentro de los juegos. Y llámense Forza, llámese Warzone, llámese como se llame el título. En todos los juegos donde yo he estado, sobre todo cuando hay acceso a juegos online, siempre hay gente tóxica. Eso es normal y es comprensible hasta cierto punto, hasta cierta medida. Pero cuando tú entras a la experiencia
y haces una, dos, tres carreras y ves el mismo comportamiento que parece como un virus que se expande entre los jugadores y todos actúan igual, con frustración, con rabia y empujando a todo el mundo, entonces hay que hacer un llamado de atención importante porque sinceramente lo que está afectando más a Forza Motorsport realmente es la toxicidad exacerbada de muchos jugadores, que lo peor es, como lo acabo de decir, que son jugadores que tienen dominio de los coches, que saben lo que hacen, saben hacer tuneos, modificar, se toman todo ese tiempo. Es que quiero que lo vean porque es algo alocado. ¿Cómo es que tú te vas a tomar el tiempo para subir de nivel un coche? Que aquí toma tiempo subirlo de nivel. ¿Cómo es que tú te vas a tomar ese tiempo para hacer eso? Hacer la modificación, hacer los ajustes de los reglajes para que el coche tenga estabilidad en la curva, tenga buena potencia, buena salida, buena aerodinámica, buenos frenos. Y aún así, y adicionalmente eres bueno jugando, sabes cómo dominarlo, te metes en el podio, descuentas tiempo a los demás, conoces bien los circuitos, tienes todo eso reunido en ti. Pero cuando te metes a los circuitos empujas y haces maniobras tóxicas y malintencionadas para que los demás pierdan el control. Eso es algo anormal. O sea, eso no tiene sentido. O sea, para mí eso es locura. Locura, sinceramente. Porque si yo de verdad voy a invertir mi tiempo en algo, lo voy a hacer con mucha ética y con muchas ganas de pasarla bien. Porque eso es otra cosa. Si este jugador, este del que estaba conversando ahora, a él lo que le satisface, reuniendo todas las condiciones para ser buen piloto, lo que le satisface es arruinar la experiencia de otro, evidentemente tiene un problema. Evidentemente tiene un problema. Entonces, señores, lo dejo hasta acá. Lo dejo hasta acá. Vamos a centrarnos en lo constructivo. Y si queremos ayudar, y si realmente queremos ayudar, empecemos por nosotros. Y luego nos enfocamos en los problemas y altibajos de los desarrolladores. Que estoy de acuerdo que se tiene que hablar con los desarrolladores y se tiene que preguntar y ser cordial también al respecto y buscar la forma de que ellos nos escuchen sobre aquellos problemas. A mí me encantaría que hubiese un sistema de penalizaciones todavía más estricto y que el matchmaking trabajara de manera mucho más eficiente para filtrar corredores con esta data y con estos antecedentes. Me imagino que en algún momento ocurrirá. Así que mis amigos, mis correlones, les encargo esa tarea de, indiferentemente de las circunstancias, ustedes no caigan en esa trampa. Disfrútense su juego, corran con ética, de verdad. Porque si ya están invirtiendo su tiempo, háganlo para disfrutárselo y no para caer en este tipo de comportamiento. Nos vemos en la próxima.